Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar de el diseño y las aplicaciones de los filtros digitales y particularmente pues vamos a hablar del filtro FIR, que bueno es el acrónimo de Finite Impulse Response. Eh, de tal manera que primero vamos a definir lo que es un filtro digital. A diferencia de un filtro analógico, pues bueno, los filtros analógicos nosotros los podemos implementar físicamente y estos pueden responder en tiempo real de acuerdo a una señal que entre y bueno, nos permiten desde luego eliminar ruido en una señal. Pero bueno, el concepto de un filtro digital pues es de que va a ser una representación matemática de un sistema físico. ¿En qué sentido? Pues bueno, en la diapositiva nosotros podemos ver un sistema de masa resorte y bueno, y tiene también las cuestiones de amortiguamiento por pérdida de energía, por rozamiento, cuestiones de este estilo. De tal manera que nosotros podemos reconocer que este sistema, pues bueno, puede tener un impulso determinado que va a hacer al sistema reaccionar ante este impulso de tal manera que vamos a poder distinguir dos funciones dependientes del tiempo. Una primer función dependiente del tiempo es la fuerza que tenemos aquí y la siguiente función dependiente del tiempo pues es el desplazamiento que nosotros podremos medir respecto a un punto de referencia que se encuentre por ejemplo en el punto fijo del sistema hasta el punto de desplazamiento que encuentre la masa. De tal manera que ambas son funciones del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros graficáramos un impulso, una función f que tuviera forma de impulso, y bueno, y graficáramos la respuesta del sistema, probablemente tendríamos algo como lo que pues se desplegó en este momento del lado izquierdo. Es decir, tenemos una función fuerza, que es una función impulso, es decir, esta fuerza adquiere un valor máximo durante un corto instante de tiempo y después se queda en un valor cero. En el caso del desplazamiento, pues bueno, vemos que nosotros tenemos la posición de la masa, el resorte se va a estirar y por tanto el punto de la masa va a llegar a un punto máximo positivo, que sería el estiramiento hasta esta parte. Posteriormente va a empezar a retornar y bueno, llega a un nivel mínimo y por efecto de la pérdida de energía en el sistema, pues bueno, se va a atenuar hasta que llega a un punto de equilibrio. Lo que podemos distinguir aquí es que nosotros vamos a tener una transformación de una señal del impulso a una señal de desplazamiento. Por lo tanto, un filtro digital va a ser algo muy parecido a esta parte. Nos va a permitir trasladar el comportamiento de una función de entrada a una función inicial y vamos a tener una función de salida que bueno, ya sería la señal filtrada. De tal manera que si nosotros imaginamos que este impulso pudiera adquirir una forma distinta a la que tenemos en este ejemplo, es decir, como si fuera una forma oscilante, una forma parecida a una senoidal, pues bueno, la naturaleza de este sistema o de este conjunto de elementos nos van a transformar este impulso en una función diferente de salida. Propiamente esto es lo que vamos a definir como un filtro digital, una expresión matemática que nos va a permitir trasladar una función de entrada a una función de salida. Y bueno, vamos a poder expresar esta función del filtro a través de una función de transferencia. Ahora vamos a hablar de bueno, las características de un filtro digital, particularmente las ventajas y las desventajas que se tienen al usar los filtros digitales. Desde luego que un filtro digital va a ser implementado en software. Y bueno, un filtro digital no va a poder ser empleado en tiempo real. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en la diapositiva anterior, para que nosotros conozcamos, digamos, si tenemos una colección de datos en una función de entrada, nosotros requerimos necesariamente conocer cada uno de estos datos para poder adquirir la función de salida. Por lo tanto, a la hora de que hablamos, de que empleamos sistemas digitales para los filtros digitales, pues bueno, la señal que necesitamos debe de venir muestreada. Por lo tanto, no va a poder responder en tiempo real
este tipo de filtro, ¿no? Entonces, bueno, algunos tipos de filtros digitales que por mencionar algunos, pues bueno, están marcados aquí, que son el filtro de media móvil, un filtro FIR, que es les comentaba que es el acrónimo de Finite Impulse Response, respuesta finita al impulso, y el filtro IIR, que es respuesta infinita al impulso, bueno, el acrónimo del inglés Infinite Impulse Response. Las ventajas de los filtros, pues bueno, están enlistadas en esta tabla. Son más versátiles, es decir, nosotros podemos diseñar un filtro de alto orden bueno, van a ser fáciles de implementar porque lo que necesitamos es simplemente programarlo o definir su expresión matemática para después programarlo. Su respuesta puede ser lineal, esta va a ser una gran ventaja. Como nosotros estamos programando una función determinada, una expresión matemática, pues bueno, el resultado va a ser que nosotros vamos a poder plasmar filtros ideales y por tanto vamos a poder tener respuestas lineales. Su costo es menor, eso aparece como otra vez ventaja. ¿Y cómo definimos esto? Bueno, vamos a tener dos caras de la moneda. Si nosotros contemplamos que hacemos un filtro o proponemos un filtro de alto orden, de tal manera que a la hora de aplicarlo en software, este resulta ser más conveniente en el sentido de que si lo aplicáramos analógicamente, pues se requeriría mucho mayor esfuerzo, mucho mayor número de componentes, pues bueno, el costo va a ser menor, ¿no? En el caso de los filtros digitales. Pero esto va a ser variante en el sentido de la respuesta bueno, del beneficio que nosotros vamos a obtener a la hora de implementar el filtro. Si nosotros proponemos un filtro pues bueno, que realmente no sea de un orden muy grande y que este sea a la hora de compararlo con un filtro analógico, pues bueno, puede también representar que en ciertas ocasiones este costo sea más bien una desventaja. ¿Por qué? Porque para implementarlo pues vamos a necesitar auxiliarnos de un procesador para implementar los filtros digitales. Otra ventaja pues bueno es que su respuesta en el tiempo no cambia y tampoco va a cambiar su respuesta ante un entorno. Las desventajas, pues bueno, como les comentaba, se requiere digitalizar una señal para que nosotros lo usemos y por tanto no va a poder ser empleado en tiempo real, por así decirlo. Esto significa que no va a ser causal, ¿verdad? También va a depender de la velocidad de muestreo del ADC y necesita un procesador, ¿no? Esto desde luego involucra más costos a la hora de que lo comparamos con un filtro analógico, que propiamente ahí no empleamos un procesador. Entonces aquí retomo la parte que les decía, ¿no? La cuestión del costo, que pueda ser menor o que pueda ser mayor, va a depender de la aplicación que nosotros seleccionamos. Ahora vamos a recordar algunas definiciones de los filtros. Aquí se enlistan los tipos de filtros que nosotros podemos definir y recordar que un filtro ideal es aquel que presenta, pues bueno, como dice en la diapositiva, una banda de corte que es totalmente plana. Es decir, si nosotros en los esquemas nombramos omega c como la frecuencia de corte, ese omega c nos va a representar el punto en los cuales a partir de esa frecuencia nosotros queremos despreciar todas las señales, es decir, eliminarlas. Por tanto, en los esquemas se encuentra representado con un área de color crema, pues bueno, aquellas regiones que nosotros permitimos o deseamos permitir el paso y aquellas que no se encuentran pues coloreadas con este color crema, pues representan las frecuencias que nosotros deseamos eliminar. Y bueno, otra característica de los filtros ideales es que van a presentar una fase lineal, ¿ok? Esto es muy importante recordarlo. Por lo tanto, los filtros que vamos a manejar o que vamos a presentar a lo largo de esta unidad, pues es justamente o tienen estas características, es decir, su respuesta en fase va a ser lineal. Y bueno, por recordar algunas características de los filtros, se encuentran aquí mencionadas. Vamos a tener primero el filtro pasabajas, que se encuentra en la parte superior izquierda. Este filtro, pues bueno, va a permitir pasar
las frecuencias que se encuentren por debajo de la frecuencia de corte, como se ilustra en el esquema de aquí. Si ustedes notan, pues bueno, en estos ejes, en este sistema de referencia, nosotros tenemos colocado no solo la parte de omega C, sino también la parte de menos omega C. Y quisiera que pusieran atención en esto. Estos diagramas están ilustrados de esta forma porque nosotros estamos abarcando todo el ciclo de la señal. Es decir, en la intersección tenemos la frecuencia cero y vamos a tener en el límite máximo el valor de pi, de tal manera que el límite mínimo, que sería negativo de este lado, sería menos pi. Entonces estamos abarcando, como les decía, 2pi. ¿Ok? Entonces eso va a ser muy importante, la referencia que nosotros estamos usando para especificar estos filtros. Después tendríamos el filtro pasa altas, que se encuentra abajo del esquema del filtro pasa bajas, y este representa de cierta forma la manera inversa del filtro pasa bajas, en donde vamos a tener nosotros un valor de omega c, y por debajo de este valor vamos a retirar todas las frecuencias, pero por arriba de este valor de omega c vamos a dejar pasar las frecuencias que se encuentren presentes. Posteriormente tenemos el filtro pasabanda, que se encuentra al lado derecho del esquema del filtro pasabajas, y aquí lo que nos indica, pues bueno, es que nosotros vamos a definir una región específica que va a estar comprendida entre dos frecuencias de corte, que bueno, en el esquema aquí está nombrada nada más omega C, pero pudiéramos distinguirla como omega C1 y omega C2. Y las frecuencias que se encuentren entre omega C1 y omega C2 son aquellas que vamos a permitir que pasen, aquellas que no estén contenidas en esta región, en este ancho de banda, pues vamos a retirarlas del sistema. Por el contrario, tenemos también el filtro rechazabanda, que bueno, este sería también el contrario del filtro pasabanda, si lo queremos ver así, en donde tenemos estas frecuencias omega C1 y omega C2, y ahora todas las frecuencias que se encuentren entre estos valores pues van a ser retirados, y vamos a permitir el paso de aquellas frecuencias que están excluidas de este intervalo, ¿no? Desde omega C1 hasta omega C2. Por último tenemos el filtro pasa todo, ¿no? Pues bueno, se ocupa en algunas cuestiones específicas, y que está ilustrado en el esquema que se encuentra en la derecha en esta diapositiva, en donde bueno, lo que se especifica es que aquí no tenemos frecuencia de corte, y básicamente todas las frecuencias que se encuentran provenientes de la señal pues van a pasar, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a implementar un filtro digital? Un filtro digital a grandes rasgos va a consistir de tres elementos. Una va a ser la señal de entrada. La señal de entrada va a ser una señal discreta, que desde luego ya va a venir muestreada. Y bueno, y en esta diapositiva se encuentra ilustrado por este X de N. Va a ser una señal de entrada que, bueno, pudiera ser una señal como con ruido, como se encuentra ilustrado en el esquema. Y esta señal ruidosa, que pudiera ser analógica, a la hora de que nosotros la muestreamos, pues vamos a tener este conjunto de datos que se encuentran ahí posicionados, ¿ok? Después el siguiente elemento va a ser todo lo que involucra como tal el filtro, que en este momento vamos a verlo como si fuera una caja negra. Esta caja negra va a estar integrada por em, dos instrumentos particulares. Uno va a ser la respuesta ante el impulso del filtro, y el otro, pues bueno, va a ser una constante, una función, perdón, una expresión que nos permita representar, dependiendo del método que seleccionemos, una ventana, por ejemplo, ¿no? Una ventana que nos va a permitir modular el comportamiento del filtro. Posteriormente, la salida de estos dos elementos va a ser convolucionada, y vamos a obtener como resultado un conjunto de datos que, bueno, van a constituir la señal filtrada. Esta señal pues también va a ser un conjunto de datos que son, pues bueno, que pertenecen a una señal digital,
Y esta señal digital, pues bueno, va a ser el resultante de la señal ya filtrada como se encuentra en este esquema. Entonces aquí podemos ver el antes, cómo ingresa la señal, y el después, cómo es que la señal está saliendo, ¿no? de dicho sistema. Cuando nosotros mencionábamos en la diapositiva pasada algunos instrumentos que se requieren emplear en esto que llamamos la caja negra, ¿no? Que constituye el filtro digital, pues bueno, mencionamos que la respuesta ante el impulso del tipo de filtro que nosotros seleccionemos va a ser muy importante. De tal manera que, bueno, en esta diapositiva me gustaría resaltar pues que justamente el cálculo de la respuesta ante el impulso, dependiendo de cada tipo de filtro, va a ser variable. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder determinar esa respuesta ante un impulso del tipo de filtro? Pues bueno, muy sencillo, vamos a aplicar la ecuación que se encuentra mostrada en esta diapositiva. Que bueno, esta expresión que dice h subíndice LP, que depende de un valor n, va a ser igual a 1 sobre 2pi, y la integral de menos omega c a omega c, es decir, menos la frecuencia de corte hasta la frecuencia de corte, que esto correspondería a los valores que marcamos en este esquema. Aquí no viene marcada menos omega c, pero son justamente esto, ¿no? El valor simétrico que nosotros tenemos entre la frecuencia de corte, desde el rango negativo hasta el rango positivo. Y bueno, ¿esto qué es lo que va o bueno, qué es lo que opera la integral? Pues opera la función como tal del filtro, la función del filtro que vamos a ver más adelante un ejemplo. Esta función del filtro viene marcado como h mayúscula subíndice LP mayúscula de una frecuencia compleja, que bueno es e a la j omega. Esa como tal es la función del filtro, ¿ok? Cómo definimos matemáticamente el tipo de filtro, y esto va a multiplicar a e a la j omega n, derivada de omega, ¿ok? Entonces simplemente aplicando esta integral es como nosotros vamos a poder definir el comportamiento del filtro ante el impulso, ¿ok? Entonces me gustaría hacer hincapié en que esta función h mayúscula LP nos describe el comportamiento del filtro. ¿Qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero? Perdón. Eh, pues nosotros podemos construir un tipo de filtro por casos, ¿cierto? Nosotros para el caso del filtro pasabajas podemos decir, bueno, el filtro pasabajas cuando la frecuencia esté contenida entre menos omega c y omega c, pues va a adquirir un valor unitario, ¿no? Por ejemplo, va a adquirir un valor unitario, y cuando se encuentre fuera de estas frecuencias va a adquirir un valor cero. Entonces, este conjunto de restricciones que yo coloco, pues bueno, me construyen como tal la función del filtro. Y esa función del filtro es lo que yo estoy llamando aquí como h mayúscula LP, subíndice LP mayúscula. ¿Ok? Ahora, como ejemplo, aquí nos dice la diapositiva, bueno, determinar la respuesta del filtro pasabajas ante un impulso. ¿Cómo podríamos nosotros realizar eso? Pues bueno, primero tenemos que conceptualizar el filtro pasabajas. ¿En qué consiste el filtro pasabajas? Pues bueno, simplemente consiste en este esquema que tenemos en el lado superior izquierdo, en donde, eh, en donde nosotros tenemos una frecuencia de corte que abarca un cierto rango de valores, en donde decimos, bueno, por debajo de esta frecuencia de corte vamos a dejar pasar las frecuencias, es decir, vamos a tener un valor máximo unitario, y fuera de de este rango, es decir, valores superiores a omega c o menores a menos omega c, pues bueno, van a tener un valor de cero. Por lo tanto, esta función matemática o esto que acabo de contarles está descrito con la construcción de la función h mayúscula subíndice LP mayúscula de e a la j omega, que nos dice justamente esto que les acabo de platicar, ¿no? Tenemos un valor de 1, esta función va a adquirir un valor unitario cuando omega, el valor absoluto de omega n sea menor o igual a omega c, perdón, de omega, ¿verdad? Omega sea igual a menor o igual al valor de omega c. Es decir, aquí estamos diciendo, al expresarnos con el valor absoluto, es que
el conjunto de datos contenidos entre menos omega c y omega c son aquellos que van a pasar, van a adquirir un valor de 1 para este filtro, ¿ok? Y recuerden que, bueno, a la hora de que apliquemos un filtro, pues simplemente podemos multiplicar la señal por este filtro y significa que todo esto que se encuentra contenido en la región coloreada, ¿verdad? En el esquema, pues bueno, va a conservar la magnitud que tenga, porque es una multiplicación. Mientras que los valores fuera de ellos, que valen 0, pues van a eliminar todos los valores que contenga la señal. Ahora, el otro caso, pues justamente nos habla acerca de estas características. Nos dice, bueno, esta función va a tener una magnitud de 0 para aquellos valores que se encuentren contenidos entre omega c, que es esta parte de aquí, bueno, sin tocar, ¿verdad? Omega c, y que se encuentren hasta el valor de pi. Entonces recuerden que habíamos dicho que esta representación nos muestra un periodo, por así decirlo, de la señal, en donde los límites inferiores es menos pi y el límite superior pues es pi, de tal manera que vamos abarcando el ciclo 2pi. Entonces aquí lo que nos dice es todos estos valores que no están contenidos pues simplemente van a ser 0, ¿no? Que son aquellos que están entre omega c y pi, que sería toda esta región que se marca aquí y toda esta región que se marca en esta parte. Una vez que tenemos definida la función matemática del filtro, pues bueno, lo que tenemos que hacer es ahora encontrar el impulso a partir de la expresión que vimos en la diapositiva anterior para cada uno de los casos de los valores de la función. Pero aquí vamos a reconocer un elemento adicional, que es n, el número de datos, o bueno, vamos a abordar un poquito más adelante, pero podemos sospechar en estas alturas de que n va a estar relacionada con la cantidad de datos que nosotros tengamos en nuestra señal, perdón, discretizada. De tal manera que si nosotros observamos estos casos, que son los valores que puede adquirir esta función h mayúscula, lp mayúsculas, pues podemos tener que la función puede valer 1 o puede valer 0. Si nosotros retomamos la expresión anterior, me voy a regresar aquí, esta expresión nos dice, bueno, tienes que integrar el valor de la función que multiplique a e a la j omega n por la diferencial de omega. De tal manera que para estos dos valores que puede adquirir la función que es 1 y 0, podemos reconocer que para aquellos valores que tenemos 0, pues bueno, tenemos la parte de 0 que multiplica a lo demás. Entonces, pues bueno, sería básicamente un valor 0, no sería un valor nulo. Entonces, este sentido, bueno, este caso para el valor de la función, pues no tiene caso el calcularlo, ¿no? Pero por otro lado, cuando nosotros tenemos un valor unitario, a la hora de que sustituimos el valor de esta función, pues simplemente nos queda la integral de menos omega c hasta omega c de la función e a la j omega n diferencial de n. Por lo tanto, en la parte inferior, pues bueno, tenemos esta expresión y aquí les decía, el valor de n, pues ahora va a marcar una diferencia porque vamos a poder representar casos especiales para los valores de n. Y particularmente en las funciones, o bueno, más bien en aquellas expresiones matemáticas que nos determinan la respuesta del impulso de un filtro, pues vamos a poder reconocer dos situaciones particulares, cuando n tiene un valor de 0 y cuando n tiene un valor diferente de 0. De tal manera que, bueno, para el cálculo, cuando n vale 0, pues simplemente realizamos la integral y le damos un valor a n de 0. Entonces, en esta parte nos quedaría e a la 0 dentro de la integral, ¿no? E a la 0, y bueno, simplemente tendríamos que esta expresión para n igual a 0, pues sería a omega c entre pi. Mientras que por el otro lado, cuando nosotros asignamos a n un valor diferente de 0, pues bueno, simplemente no le asignamos ningún valor. Y a la hora de que resolvemos esta misma integral con n, vaya, la dejamos así, ¿no? Como n para dar a entender que puede asumir cualquier valor, pues el resultado de la integral ahora se vuelve en 1 sobre 2pi,
que multiplica a e a la j omega n entre jn, ¿no? Y lo evaluamos de menos omega c hasta omega c. Y bueno, a la hora de que realizamos esta evaluación, que sería básicamente la parte de operación matemática, aquí recuerden que para transformar e a la menos omega, j omega cn, pues bueno, podemos auxiliarnos de algunas transformaciones, particularmente de la de Euler, que podemos representar a e como la sumatoria de la función coseno más j seno del mismo argumento, ¿verdad? Al que se encuentra la exponencial. Y al resolver toda la cuestión matemática tenemos que esta integral de aquí, cuando n vale 0, pues simplemente sería igual al seno de omega cn entre npi. Aquí noten que este omega cn es el argumento de la función senoidal. Aquí no se encuentran unos paréntesis, pero omega cn es el argumento de la función seno. Si no, este n se cancelaría con el n que se encuentra dividiendo, ¿verdad? Entonces eso es importante. Aquí notar que esto es argumento de la función senoidal. Y de esta manera nosotros podemos calcular la respuesta ante el impulso de cada tipo de filtro. En este caso, pues bueno, fue el filtro pasabajas. De tal forma que en esta diapositiva, pues bueno, les presento el equivalente de la respuesta ante el impulso de los tipos de filtro que nosotros tenemos y bueno, que recordamos en unas diapositivas pasadas. De tal manera que para el filtro pasabajas, que es el que acabamos de calcular, la respuesta ante el impulso, que va a estar definida por h minúscula subíndice LP mayúscula de n, va a ser igual, y como mencionábamos, van a haber dos casos distintivos. Cuando n sea igual a 0, va a ser igual a omega c entre pi. Y cuando n sea igual, sea distinto de 0, pues va a ser igual al seno de omega c n entre npi. Y recordando que este omega c por n está dentro del argumento de la función seno. Para el caso del filtro pasa altas, lo que nosotros vamos a tener es que cuando n vale 0, vamos a tener un valor de 1 menos omega c entre pi, y cuando n sea diferente de 0, vamos a tener menos la función seno, que opera a omega c, que multiplica a n, entre pi por n. Recordando también, hago hincapié en que la función senoidal pues bueno, está operando a la multiplicación de omega c por n, ¿verdad? Para el caso del filtro pasabanda, pues bueno, aquí tendríamos que cuando n es igual a 0 tendríamos la diferencia del seno de omega c2, que es la frecuencia de corte mayor, que multiplica a n entre pi n menos la función seno, que opera omega c1, que multiplica a n entre pi por n. Mientras que n, cuando n es igual a 0, pues bueno, tenemos que omega c2 menos, sobre pi, menos omega c1 sobre pi va a ser aquella que describa el valor de la amplitud de la función. Y bueno, recordando también que en cada uno de los casos, de los 4 casos, la multiplicación de omega por n se encuentra dentro del argumento de la función sinusoidal. Y bueno, finalmente recordando, o bueno, más bien voy a mencionar la definición del filtro rechazabanda, que sería la respuesta ante el impulso del filtro rechazabanda. Pues bueno, va a adquirir dos valores. Cuando n sea igual a 0, el valor va a ser igual a 1 menos omega c2 menos omega c1, y toda esta diferencia entre pi. Mientras que cuando n es diferente de 0, pues tendríamos que la función seno va a operar a omega c1 por n entre pi por n menos la función senoidal operada por la multiplicación de omega c2, que multiplica a n entre pi por n. Y bueno, como un dato también, pues este omega c2 por n se encuentra dentro del argumento de la función seno, y también omega c1 por n se encuentra dentro de la función de senoidal, ¿no? Operada por la función senoidal, toda esa multiplicación. Estas funciones van a ser importantes porque las vamos a retomar a la hora de que nosotros vayamos a aplicar un filtro digital. Ahora vamos a mencionar el método
eh, bueno, sería el método empleando ventanas para el diseño de filtros FIR. Este método nos va a decir o nos va a condicionar que para que nosotros podamos construir algo que vamos a llamar la máscara del filtro, que también va a estar constituida por los coeficientes del filtro, que son valores numéricos, pues bueno, para poder llegar a este paso, nosotros vamos a tener que auxiliarnos de la respuesta, de la respuesta del filtro ante el impulso, aplicando la convolución por algo que vamos a llamar una ventana. ¿Ok? Y bueno, este esquema nos representa justamente el proceso que seguimos a través de este método. Esta figura que se encuentra en la parte superior izquierda, pues nos representa la función que les comentaba que vamos a llamar o vamos a conocer como ventana. Una ventana va a ser una definición geométrica y bueno, va a ser una función matemática al fin de cuentas que nos va a auxiliar para que nosotros podamos determinar una naturaleza de comportamiento para un filtro. Una de las condiciones para la selección de ventanas, pues bueno, es que el corte o la pendiente, ¿no? De donde se manifiesta omega c, pues sea de fácil descripción, es decir, que tenga una pendiente lineal, ¿no? De tal manera que las geometrías que vamos a seleccionar, pues bueno, muchas de ellas ya están propuestas y las vamos a ver un poquito más adelante. Ya que definimos nuestra ventana, fíjense ustedes que la ventana, pues bueno, va a estar definida en términos de la frecuencia. Ya que definimos la ventana, pues bueno, vamos a tener que ubicar el tipo de filtro que nosotros queremos seleccionar, ya sea pasabajas, pasaaltas, pasabanda, y encontrar la respuesta ante el impulso de dicho filtro. Ya que obtengamos la respuesta ante el impulso y la ventana, ahora vamos a convolucionar estas dos funciones. Recordemos que la convolución, pues bueno, es una operación que se parece a la multiplicación y en algunos casos es tomada como si fuera una multiplicación, que bueno, propiamente vamos a tomarlo así en esta parte de implementación de los filtros, pero teniendo en mente que no es una multiplicación. De tal manera que a la hora de que convolucionamos estas dos funciones, el resultado será propiamente la obtención de la máscara del filtro. Y esta máscara del filtro, pues bueno, es la que vamos a operar para filtrar la señal. ¿Ok? De tal manera que, bueno, aquí también tenemos la presentación que empleamos en diapositivas pasadas, es decir, tenemos nuestro sistema de referencia que corta en cero, aquí está el cero, y tenemos la parte positiva hasta pi y la parte negativa por el otro lado hasta menos pi. De tal manera que nosotros colocamos que las ventanas son simétricas, pero a la hora de la implementación, con lo que nosotros nos vamos a quedar es con la parte positiva, es decir, con la mitad de la ventana, para ser aplicado. Les comentaba que lo que procede ahora pues es seleccionar, mencionar un poco las ventanas que nosotros podemos tener, que bueno, que vendrían predefinidas o que ya se han definido anteriormente. Y bueno, la primer ventana es la rectangular. Esta ventana rectangular, pues bueno, se va a caracterizar por la formación justamente de un tipo de rectángulo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de datos discretos que aquellos que tengan un valor de 1, si lo viéramos a manera de que fuera un tren de impulsos, pues bueno, estos estarían contenidos entre las frecuencias de corte. Y bueno, vamos a distinguir dos características importantes dentro de las ventanas. Uno va a ser lo que vamos a definir como la forma de la secuencia, es decir, si nosotros quisiéramos graficar justamente esta ventana, lo que tendríamos que hacer es simplemente obedecer la secuencia de la ventana y tendríamos esta ventana, ¿no? Como tal. Esa forma de la secuencia de la ventana, pues bueno, simplemente nos va a auxiliar para que podamos graficar la ventana, ¿no? Como les mencionaba. Y por otro lado vamos a tener la respuesta en frecuencia de dicha ventana. En el caso de esta ventana rectangular, pues bueno, lo que nos va a dictar la forma de la ventana, pues es esta función en segmentos que tenemos aquí. Es decir, vamos a tener un valor 1 y un valor 0.
El valor 1 va a ser en aquellos datos ubicados entre los límites de la frecuencia de corte. Que bueno, si nosotros contempláramos que esta ventana se compone de un total de datos discretos, por ejemplo, 11, contando el 0, sería este el primer elemento y después suponemos 5 elementos para la derecha y 5 a la izquierda, pues bueno, vamos a llamar ese total de datos, a ese total de datos menos 1, restando el 0, como n mayúscula. Y esta n mayúscula lo vamos a definir como el orden del filtro. Vamos a hablar de ello más adelante también. Por lo tanto, el límite de este valor 1, pues simplemente sería para aquellos valores de n minúscula que se encuentren entre n mayúscula sobre 2 en ambos extremos. De otra manera, para los valores que no se encuentren contenidos aquí, pues simplemente la amplitud sería igual a 0. En el caso de la respuesta de frecuencia, pues bueno, tendríamos que va a estar nombrado por la función r de la frecuencia compleja. Y esto va a ser igual a la sumatoria desde n minúscula, desde el límite inferior, que es menos n mayúscula entre 2, hasta n mayúscula entre 2, que es hasta el otro extremo, de cada uno de los valores de la frecuencia compleja, que es e a la menos j omega n. Y bueno, para este caso en particular, esta expresión va a ser igual a obtener la función senoidal de n más 1 entre 2 que multiplica omega entre la función senoidal de omega entre 2. Estas dos serían las definiciones importantes de esta ventana, ¿no? La forma de secuencia y la respuesta ante el impulso. Por otro lado, tenemos la ventana triangular, que también la conocemos como la ventana de Bartlett. Esta ventana, pues bueno, simplemente asemeja a un triángulo y vamos a poder definir la secuencia de dicha ventana con también una función en segmentos que sería un valor de 1 menos 2 que multiplica al valor de n minúscula entre n mayúscula. Y este valor lo va a adquirir para aquellos valores que se encuentren entre los límites de dicha ventana, ¿verdad? De otra manera, para aquellos valores que salgan de los límites de la ventana, pues bueno, vamos a tener un valor de 0 en amplitud. Por otro lado, tenemos la respuesta en frecuencia de esta ventana, en donde, bueno, la respuesta simplemente va a ser a esta expresión que es el seno de n mayúscula entre 4, y esto que multiplica omega entre el seno de omega entre 2 y toda esta relación elevada al cuadrado. Estas van a ser las funciones características que describan a la ventana de Bartlett. Ahora viene una función que también es bastante usada. Esta función, pues bueno, se refiere a la función del coseno, bueno, a la ventana de coseno elevado. Esta ventana de coseno elevado, pues bueno, se asemeja a esta distribución que pudiera parecer una distribución lorentziana o una distribución normal. Y la forma en secuencia de esta ventana va a estar dado por la expresión que se encuentra aquí abajo, que es W subíndice alfa de n. Y bueno, va a estar dado por una constante que vamos a llamar alfa, más 1 menos alfa que multiplica a la función coseno de 2pi por n minúscula entre n mayúscula. Este valor lo va a adquirir para aquellos valores discretos que se encuentren entre los límites de esta función. Que estos límites, como les comentaba, van a estar dictados por el orden del filtro, o el orden, bueno, sí, básicamente es el orden del filtro, que sería de menos n entre 2 hasta más n entre 2, que sería simplemente el describir los límites de aquí, ¿verdad? El valor alfa va a ser un valor que nosotros podamos proponer, y bueno, generalmente va a ser un valor que no vaya más allá del valor unitario, y nos va a permitir justamente modificar un poco la forma de esta señal, de manera que podamos volver que el desplazamiento, bueno, la longitud que nosotros tenemos a la altura media de la máxima intensidad, pues se vaya disminuyendo, ¿verdad? Se vaya modificando con estos valores de alfa. De tal manera que, bueno, alfa les decía que es un valor que nosotros proponemos, y bueno, de esta manera pues aquí se quedaría el valor de alfa. Ahora, la respuesta en frecuencia para este tipo de ventana va a estar dada por la expresión que tenemos aquí abajo,
que es la sumatoria desde n, bueno, desde los límites, desde n igual al negativo de n mayúscula entre 2 hasta el positivo de n mayúscula entre 2, de esta expresión que tenemos aquí, que es simplemente la definición de la función, cuando nosotros tenemos los valores que son diferentes a 0, que multiplica a e a la menos j omega n, ¿ok? Esta sería como tal la definición en frecuencia, o la respuesta en frecuencia. Por algunas propiedades de las series y por las propiedades también que les comentaba, ¿no? Que podemos nosotros expresar la función exponencial en términos de una sumatoria de cosenos y senos, pues bueno, nosotros vamos a poder definir que esta expresión sea igual a la expresión que tenemos aquí, que simplemente queda como la sumatoria de 3 términos. Esto nos va a permitir simplificar mucho los cálculos y bueno, y poder esto resolver algunos problemas en papel, ¿verdad? De tal manera que, bueno, en esta expresión nosotros continuamos teniendo presente el parámetro alfa y nos queda en una relación de funciones senoidales en donde los argumentos van a ir modificándose, ¿verdad? La siguiente ventana es la ventana de Hanning, perdón, que bueno, esta ventana de Hanning lo que realmente es, pues es una función, es la ventana de coseno elevado, pero con un valor de alfa igual a 0.5. Entonces, a la hora de que nosotros sustituimos este valor de 0.5, pues bueno, simplemente aquí cambiamos alfa, ¿verdad? Si nos regresamos, colocamos el valor de alfa y obtenemos la resultante. De tal manera que la forma en secuencia pues va a ser similar al que hablamos en la diapositiva pasada, simplemente sustituyendo el valor de alfa por 0.5. En el caso de la respuesta en frecuencia, pues bueno, simplemente tomamos la respuesta que teníamos definida en la diapositiva anterior y cambiamos el valor de alfa por 0.5 y esa va a ser el correspondiente a la respuesta en frecuencia de este tipo de ventana. Como resultado, pues nosotros vamos a tener que la forma de esta secuencia va a ser parecida a la campana que se encuentra mostrada en esta parte. Como les decía, la variante pues es la distancia a la altura media de la máxima intensidad de esta distribución. Entonces esa va a ser la forma de esta ventana en particular. Posteriormente vamos a tener la ventana de Hamming. En la ventana de Hamming nosotros vamos a tener la definición también de, pues bueno, de una función de coseno elevado, pero con un valor de alfa de 0.54. Estas dos ventanas han sido una particularidad de la ventana de coseno elevado que se ha empleado con una frecuencia alta. De tal manera que, bueno, la definición de esta ventana pues va a ser muy similar a la de Hanning, simplemente que en lugar del valor que teníamos de 0.5 en alfa, pues lo modificamos con 0.54 y sustituimos los valores correspondientes tanto en la forma de secuencia como en la respuesta en frecuencia de la ventana y como resultado pues tenemos las expresiones que se muestran en la pantalla. Y bueno, la última ventana que vamos a mencionar es la ventana de Blackman. La ventana de Blackman, pues bueno, tiene una forma de secuencia un tanto ya distinta, diferente de lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que sería de coseno elevado. De tal manera que aquí lo que tendríamos sería un valor de 0.42 más 0.5 que multiplica al coseno de 2πn entre n mayúscula más 0.08 el coseno de 4pi por n minúscula entre n mayúscula. Y bueno, estos son los valores que se encuentran dentro de los límites diferentes bueno, los límites de la función. Y para aquellos valores que salgan de la función, pues bueno, tendríamos un valor de 0. Y la respuesta en frecuencia de esta ventana, pues va a estar dada por la expresión que se encuentra plasmada aquí en la pantalla, ¿no? Que sería esta función que, bueno, se encuentra integrada por 5 términos, en donde se relacionan, pues, o tiene relación los valores que tenemos aquí en la parte que multiplica a cada uno de los términos.
Ahora, pues hablando del procedimiento para la parte del diseño de filtros FIR, que bueno, que desde luego que les comentaba que el scope de la unidad es abordar el tipo de filtros que tienen una fase lineal. Pues bueno, empleando algunos métodos, vamos a ver que existen diferentes métodos para la determinación de este tipo de filtros. Vamos a comenzar viendo el método de las ventanas que ya habíamos mencionado a partir de un esquema. ¿Cuál es la característica general? Entonces, dentro de este método, el objetivo va a ser construir la máscara del filtro, que les comentaba que esta máscara del filtro va a estar integrada por lo que vamos a conocer como los coeficientes del filtro. ¿Ok? Y estos coeficientes del filtro van a venir expresados por una relación que vamos a ver más adelante. De tal manera que para la construcción de esta máscara les comentaba que vamos a requerir de la respuesta que tiene el filtro y también vamos a requerir de la forma de la ventana o la secuencia de la ventana que nosotros queremos expresar. Em, en esta parte, pues bueno, podemos definir que la función h subíndice d de omega, pues va a ser o va a representar la forma del filtro que nosotros queremos diseñar. Y esta función, pues la podemos expresar como bueno, o en forma de la transformada discreta de Fourier, que es aplicada sobre la función h minúscula de d bueno, que está en función de n. De tal manera que este tipo de funciones simplemente vamos a operarlos en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente. Y estas dos funciones, h mayúscula de d y h minúscula de d, pues bueno, a su vez se van a relacionar simplemente con una transformada de Fourier. Entonces en la diapositiva nosotros observamos estas dos expresiones. Una que es la transformada discreta de Fourier, que va a permitirnos relacionar h minúscula de d con h mayúscula de d de omega. Y la transformada inversa, que es si nosotros ya tenemos la función de hd de omega, pues bueno, si lo quisiéramos recuperar o trasladar, aplicamos la transformada inversa de Fourier y obtenemos h de minúscula de n. ¿Ok? Las características de la máscara de un filtro, las características generales de un filtro, pues bueno, se encuentran en pantalla. Cuando nosotros obtengamos como tal los valores de coeficiente, pues vamos a obtener algo parecido a lo que se está desplegando en la pantalla. Les decía que lo que tenemos en pantalla, pues bueno, es la mitad del filtro y que propiamente esa mitad del filtro es lo que vamos a usar para filtrar como tal la ciudad, para filtrar como tal la señal, ¿verdad? De tal manera que la mitad del filtro va a ir desde 0 hasta el valor de pi. Y en este sentido, lo que nosotros vamos a poder distinguir es que cuando nosotros tengamos un valor de corte, pues bueno, vamos a vincularlo con una banda de transición que va a estar constituida desde la frecuencia omega p hasta omega s, y vamos a tener también un rizado de la banda de paso que va a estar marcado por delta subíndice 1, un rizado de la banda eliminada que va a estar marcada por delta subíndice 2, que está en la parte de aquí abajo, y bueno, este es el rizado correspondiente. Les comentaba que estas omega subíndice p va a ser la frecuencia de corte de la banda de paso, mientras que esta omega s va a ser la frecuencia de corte de la banda eliminada. Entonces, estas van a ser características importantes que nosotros identifiquemos en un filtro, porque nos van a permitir contribuir al diseño de lo que nos estén solicitando como tal en el filtro, ¿no? O en el diseño del filtro. Ahora vamos a ver un ejercicio a partir del diseño del filtro y bueno, aplicado a este método de las ventanas. Las características que tienen los filtros, por ejemplo, como el orden,
las cuestiones de cómo determinar algunos parámetros, pues los vamos a ir viendo a partir de la solución de algunos ejercicios. Y bueno, este es el primer ejercicio que vamos a contemplar en el diseño de filtros de respuesta finita ante el impulso. Pues bueno, el ejercicio voy a dar lectura. Dice, la respuesta de impulso deseada de un determinado filtro pasabajas F y R viene dada por la siguiente expresión, que es H mayúscula de F es igual a 1 cuando F tenga un valor entre 0 y 1 kHz. Mientras que este mismo, pues bueno, esta misma función va a adquirir un valor de 0 cuando el valor de la frecuencia F sea mayor o igual a 1 kHz. Y bueno, también nos mencionan, sea la frecuencia de muestreo F de S igual a 10 kHz y la respuesta al impulso tiene una duración de 1 milisegundo, pues bueno, utilice la ventana de Hamming y calcule la respuesta al impulso del filtro F y R. Entonces, bueno, aquí viene algunas cuestiones importantes, ¿no? Realmente nos están diciendo que nosotros necesitamos usar un filtro pasabajas porque así lo especifica la oración o el ejercicio, pero realmente no importa que nos dieran ese dato o no, porque nos dice cómo quieren la respuesta del filtro y nos dice que tenemos que tener una función que sea unitaria cuando la frecuencia se comporte entre 0 a 1 kHz. Y bueno, aquí en automático ya podríamos distinguir que esa es la forma que tiene un filtro pasabajas. De tal manera que, bueno, esa información pudiera ser redundante, pero bueno, es una observación que me gustaría puntualizar. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? El primer paso, pues desde luego que va a ser analizar el problema y determinar algunas propiedades que nosotros podemos encontrar en él. Una cuestión importante va a ser el determinar la frecuencia de corte, pero que vamos a llamar omega. Si ustedes se fijan, aquí nos dicen, en la oración del problema nos mencionan la frecuencia de corte dada por la expresión matemática. Nos dicen, bueno, estos valores, cuando pasen cuando f pase el valor de 1 kHz, pues bueno, va a adquirir una magnitud de 0. Pero ¿qué podemos notar aquí? Nosotros recordábamos que en los esquemas que mencionábamos, y me voy a regresar a la diapositiva pasada, en esta parte nos indican, bueno, sí tenemos aquí la parte de las frecuencias, pero estas frecuencias pueden estar expresadas como una magnitud máxima 1, una magnitud de Fs sobre 2, o pueden estar expresadas como las hemos venido manejando, que es a partir del ciclo de 2pi, es decir, de 0 a pi en la parte positiva y de 0 a menos pi en la parte negativa. De tal manera que si ustedes se fijan, aquí tenemos un valor de 1 kHz. Lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esta frecuencia en términos que nos permitan representar la fracción de pi en donde tenemos esta frecuencia de corte. ¿Ok? Eso va a ser muy importante. De tal manera que para ello nosotros tenemos que determinar como tal omega c. Esta omega c nos permite determinar eso, ¿no? O conceptualizar eso. Que va a ser la frecuencia de corte, sí, pero trasladada a la fracción en pi que nosotros tenemos en total. ¿Ok? Eso va a ser muy importante. De tal manera que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar el esquema de cómo es el filtro. Nos mencionan que es un filtro pasa-baja, significa que vamos a tener aquí un valor de omega c, vamos a tener un límite aquí de pi positivo y este omega c va a ser una fracción de este límite pi positivo, ¿no? Y nos dicen, bueno, de omega c hacia la frecuencia 0 vamos a pasar todas estas frecuencias, pero de omega c hasta pi vamos a eliminarlas. Eso es algo muy importante, por lo tanto podemos, pues, si nosotros no tuviéramos la función, tendríamos que construirla. En este problema nos la dan, pero bueno, ya sabríamos que la función del comportamiento de este tipo de filtro sería esta que se encuentra aquí. De esta función nosotros podemos reconocer la frecuencia de corte que mencionábamos anteriormente. En este caso es de 1 kHz. ¿Por qué?
porque nos dicen, bueno, más allá de 1 kHz, por favor dame una magnitud de 0 para el filtro, ¿ok? Esos son los requerimientos que nos especifican. Por tanto, Fc va a ser igual a 1 kHz. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Para determinar o para continuar en el proceso del diseño de este filtro en particular, pues bueno, nosotros necesitamos determinar omega C. De tal manera que para determinar omega C vamos a utilizar la relación que se encuentra desplegada en la parte inferior del lado derecho, es decir, omega C va a ser igual a 2pi, que multiplica la frecuencia de corte en hertz, entre ft, ¿no? Que en el caso de esta oración, ft va a estar directamente vinculada con la frecuencia de muestreo, ¿no? Que nos estén dando. Esta frecuencia de muestreo va a ser muy, muy importante porque nos va justamente a permitir determinar la parte de esta transformación, ¿no? De obtener omega subíndice C. De tal forma que si nosotros reemplazamos estos datos, pues bueno, estos datos lo que nos diría es que nosotros tendríamos aquí 2pi, que es constante, que va a multiplicar 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 3, que es Fc, que sería la frecuencia de corte en hertz que nos están dando, entre la frecuencia de muestreo, que el problema pues, nos dice que son 10 kHz, que sería simplemente 1 por 10 a la 4. Y al resolver esta operación, pues bueno, nos queda que omega c es igual a 0.2 pi, ¿ok? Entonces, hasta este punto, pues ya llegamos a cumplir el primer paso, ¿no? O bueno, alguna sección del primer paso, que es obtener ciertos datos que son importantes para el diseño de los filtros. Posteriormente, tendríamos que analizar, porque va a ser importante, como nosotros mencionábamos anteriormente, las expresiones quedan en términos del orden. ¿Por qué? Porque el orden nos va a dictar el número de datos que tiene el filtro. Y este orden, por lo tanto, nos va a permitir distinguir los límites a los cuales vamos a llevar n minúscula. De tal manera que para este caso en particular lo que nosotros vamos a tener que analizar es, bueno, los datos que nos den. En el caso de la oración del problema, pues nos dicen la frecuencia de muestreo, pero también nos dice la duración del impulso, es decir, nos va a decir la respuesta del impulso tiene una duración de 1 milisegundo. Es decir, este milisegundo es el total de tiempo que nosotros disponemos para cubrir todo nuestro filtro, ¿ok? De tal manera que ese milisegundo, para que nosotros obtengamos el número de datos, pues simplemente vamos a tener que tomar este tiempo total y dividirlo entre el número de la frecuencia de muestreo. De tal manera que si nosotros realizamos esta división, pues bueno, vamos a poder ver que la relación del periodo de muestreo y el tiempo total, pues simplemente es de 10. Si nosotros tomamos el tiempo total y lo dividimos entre el tiempo de muestreo, nos va a dar una magnitud de 10, ¿no? Entonces, eso va a representar el orden de nuestro filtro. N mayúscula va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque tenemos 10 datos. Y aquí no estamos contemplando pues el dato que corresponde a 0. Por lo tanto, el total de datos o la longitud total va a ser de 11, mientras que el orden como tal va a ser de 10. Por lo tanto, ya que determinamos los datos básicos, pues ahora sí seguiríamos con el paso número 2. El paso número 2 nos va a decir que tenemos que determinar la respuesta al impulso del filtro de acuerdo a su orden. Esta respuesta al impulso del filtro, pues bueno, son las que comentábamos al inicio de esta presentación. Y decíamos que va a ser algo importante, ¿no? Entonces, para determinar la respuesta al impulso, nosotros debemos de saber el tipo de filtro que tenemos. Y en una diapositiva, pues bueno, les mostré la respuesta con la que se describen todos los filtros o los tipos de filtros, ¿no? Que podamos tomar. De tal manera que para el caso en particular, para el filtro pasabajas, pues mencionábamos que tenemos dos valores. Cuando n es igual a 0, la respuesta al impulso, la magnitud va a ser igual a omega c entre pi, mientras que cuando n es diferente de 0, tenemos que operar la función senoidal por la multiplicación de omega c por n entre n por pi. De tal manera que lo único que hacemos aquí es calcular pues cada uno de los valores de n, de dónde a dónde.
pues bueno, recordemos que el orden de n nos va a representar la simetría completa, ¿verdad? Del filtro. De tal manera que n no va a ser de 0 hasta pi, o no, de 0 hasta la parte positiva, sino que n me va a representar también la parte simétrica negativa. De tal manera que si estamos hablando de un filtro de orden 10, va a ir de -5 hasta 5, cruzando por 0. Y esto es lo que constituye lo que les comentaba. El total de datos en el filtro van a ser 11 elementos, mientras que los límites van a ser de n igual a -5 hasta n igual a 5. Como va a ser simétrico, nosotros vamos a poder suponer que los valores de 1 van a ser igual a los valores de -1. Los valores de 2 van a ser igual a los valores de -2. Por este motivo, lo único que necesito calcular yo son los valores de n de 1 a 5. Y bueno, y también contando el valor de cuando n es igual a 0. De tal manera que, ¿qué es lo que tengo, no? Cuando nosotros tenemos que el valor de n es igual a 0, simplemente reemplazo omega c entre pi. Y tenemos aquí de este cálculo que omega c pues resultó de 0.2 pi. Por lo tanto, el valor cuando n sea igual a 0 de la función h minúscula, pues va a ser igual a 0.2, como se encuentra marcado aquí. Cuando nosotros tenemos un valor de 1 o de -1, al reemplazar en esta expresión que corresponde a cuando n es diferente de 0, pues bueno, lo que tendríamos es simplemente sustituir el valor de 1 aquí en esta parte, y este valor de 1, pues bueno, nos daría igual a el seno de 0.2 pi entre pi, que sería igual a este valor que tenemos aquí. De tal manera que si nosotros vamos calculando valor sobre valor hasta cumplir el orden completo del filtro, llegaríamos al cálculo de 0 hasta 5, y decíamos que vamos a tomar que como la ventana es simétrica, pues bueno, vamos a tener que el valor de 1 va a ser igual al valor de -1, pero negativo, ¿no? Perdón, positivo también. Es decir, el 1 va a ser negativo, pero la magnitud va a ser positiva. De tal manera que nosotros podríamos simplemente tomar los valores positivos y calcularlos, y como resultado pues tenemos lo que se despliega en esta pantalla. Este conjunto de valores va a constituir el paso 2, que es la respuesta al impulso del tipo de filtro que nosotros seleccionamos. El siguiente paso, pues bueno, se va a constituir por calcular la forma de la secuencia de la ventana correspondiente. Si nosotros recordamos el esquema cuando les mencioné el método de las ventanas, pues bueno, les mencionaba que teníamos una ventana, teníamos que la ventana va a convolucionar a el tipo de respuesta del filtro ante el impulso, y como resultado tendríamos el valor de la máscara del filtro, ¿no? De tal manera que, bueno, este tercer paso contempla justamente el que ahora nosotros determinemos la secuencia de la ventana correspondiente. Nuevamente tenemos que el problema nos especifica que requerimos una ventana de Hamming, y el orden, de acuerdo a lo que nosotros razonamos, pues sería de 10. De tal manera que para la expresión de Hamming simplemente copiamos, ¿no?, la ventana que habíamos definido previamente, y aquí lo que tenemos que hacer es tomar un valor de n de igual a 10, aquí lo sustituimos, y variar los valores de n de -5 a 5. Nuevamente, como nosotros mencionábamos, como nosotros nada más usamos la mitad de la ventana, es lo mismo si nosotros simplemente evaluamos de n igual a 0 hasta n igual a 5. De tal forma que, bueno, cuando nosotros tenemos los valores correspondientes, pues podemos calcular o determinar justamente el cúmulo de valores que nosotros tenemos como resultado simplemente de sustituir el orden en esta parte y n minúscula en esta parte, ¿no? Noten ustedes que en esta función que se encuentra dividida en segmentos, pues bueno, aquí en esta expresión dada por esta parte 0.54 más 0.46 que multiplica coseno de 2pi por n minúscula entre n mayúscula, entraría todo el valor desde n igual a 0 hasta n igual a 5. ¿Por qué? Porque nos dice que fuera de estos datos, todos los demás valores van a ser igual a 0. De tal manera que para obtener el primer valor de W subíndice H, pues simplemente sustituimos en esta parte 10 y aquí un 0.
Entonces, bueno, lo que obtenemos es que el coseno de 0 pues es 1, entonces nos queda simplemente 0.54 más 0.46 y el resultado es 1. Si nosotros seguimos también dando estos valores para cuando n es igual a n minúscula es igual a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, pues tendremos estos valores correspondientes, ¿ok? Y hasta aquí cumpliríamos con el paso número 3. Ahora el paso número 4 pues sería aquel que corresponde al cálculo de los coeficientes del filtro. Este cálculo de los coeficientes del filtro, pues bueno, eh, como tal integrarían la máscara del filtro, ¿verdad? Que les había comentado. ¿Cómo los vamos a calcular? Pues bueno, simplemente con la función de convolución, pero les comentaba que en este caso la convolución va a ser simplemente como una multiplicación. ¿Ok? Entonces vamos a tener los valores de h minúscula y los vamos a multiplicar por los valores de WH, que sería lo que les mencionaba en el diagrama. Tenemos los valores resultantes de la forma de la ventana que van a multiplicar, bueno, que van a convolucionar a los valores que tenemos de la respuesta ante el impulso del filtro. Y eso como tal nos va a dar la función h minúscula subíndice t de n, que va a ser la máscara del filtro. De tal manera que aquí tenemos que h subíndice t de n igual a 0, pues simplemente es el valor de h cuando n fue igual a 0 por el valor de WH cuando fue igual a 0. Entonces, si nos regresamos tantito, el valor de WH cuando n fue igual a 0 nos dio de 1, mientras que en el valor cuando h fue igual a 0, de h minúscula, perdón, el valor fue de 0.2, de tal manera que la multiplicación sería 1 por 0.2 y el resultado pues es 0.2, ¿verdad? Así realizamos las operaciones de manera subsecuente y los resultados numéricos pues serían estos que tenemos aquí. Resumiendo los resultados que obtuvimos, pues bueno, tenemos que n va a tener un conteo, n minúscula desde 0 hasta 5, y bueno, lo expresamos como más menos, ¿verdad? Por el orden del filtro, que va a ser el orden igual a 10. De estos valores tuvimos un conjunto de h de n, que fue la respuesta ante el impulso del filtro, que fueron este conjunto de valores. Después tuvimos los valores de WDH, que fue como tal, pues bueno, la forma de la secuencia de la máscara, y fueron estos valores los que obtuvimos como resultado. Y finalmente, la máscara del filtro, que sería lo que vamos a aplicar para el filtrado de la señal, pues simplemente lo obtuvimos como la multiplicación de estos valores que tenemos aquí, que es h minúscula por W. Y ese fue el resultado de los valores que tenemos aquí. Este, este conjunto de valores como tal, pues nos permiten ya cerrar el problema que nos habían pedido. Este conjunto de datos de h minúscula subíndice t de n es lo que nos va a permitir, pues bueno, tener o que nosotros podamos decir que este filtro cumple con las características que nos solicitó el ejercicio. ¿Ok? En las siguientes sesiones vamos a resolver más problemas de este estilo para ir explorando algunos otros contextos del diseño de filtros a través de este método de ventanas, y posteriormente vamos a ver otros métodos para la construcción de filtros.